Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas, venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas». Palabra del Señor. Meditamos el pasaje este día en el cual Jesús fustiga severamente a algunos letrados. A Jesús le molesta sobremanera la hipocresía de los encargados del templo, es decir, los fariseos, escribas y sacerdotes. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Aquellos no eran cualquier fariseo, eran la crema innata de la religión judía, y son ellos precisamente los que más sabían, los de la alta jerarquía, quienes sacaban de sus casillas a Jesús. Pobres fariseos. Los fariseos ciertamente buscaban ser fieles a la ley de Dios, pero habían equivocado el camino y se negaban a entender el mensaje de Jesús. Ellos ponían su fidelidad no en el seguimiento de Dios, sino en la simple obediencia a la ley de Dios. Es decir, en el cumplimiento meticuloso de cada uno de sus preceptos. Ellos habían olvidado que el espíritu de la ley era el amor y la misericordia, y con facilidad terminaban convirtiéndose en líderes escrupulosos, prejuiciosos, personas realmente enfermas y obsesionadas por los más mínimos detalles. Ellos eran buenos y correctos, intachables, según la ley, claro que sí lo eran. Pero en lugar de vivir su rectitud con sencillez y humildad, caminaban por las calles pavoneándose como finos pavos reales, bien engalanados con sus trajes y filacterias, presumiendo su pureza y su santidad. Miraban a todos de reojo, con la nariz así bien levantada, y su deporte favorito era criticar, juzgar
y condenar a los demás. Estos hombres, legalmente buenos, creían que por ser tan buenos, tenían el derecho de ser como jueces, que lo fiscalizan todo, absolutamente todo. Por eso se la pasaban criticando y juzgando lo que hacían los demás. A ellos, eso sí, nadie los podía fiscalizar, porque ellos se canonizaban a sí mismos y esperaban que a su paso todos les hicieran reverencias y hasta les quemaran incienso. Estas personas se habían adueñado tanto de la religión y del templo que hasta ya se habían atribuido el derecho de hacerle algunas reformas a la ley de Dios. Hoy, por ejemplo, contemplamos cómo algunas tradiciones inventadas por los maestros de la ley habían vaciado del sentido puro el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Jesús, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Veamos qué hipócritas. Ellos se escandalizan porque los discípulos no se habían lavado las manos para comer como ordenaba la tradición. Pero no se escandalizan por sus malos pensamientos, sus malas intenciones y sus pecados de orgullo, envidia, celos, soberbia y egoísmo. Tampoco les escandalizaba su deseo oculto y sus secretas intenciones de matar a Jesús. Por eso la reprimenda de Jesús es fuerte. Él se apoya en las Escrituras para contestar a los que le cuestionan. Pero qué bien que profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Aquellos escribas enseñaban que los hijos que ofrecían sus dineros y bienes para el templo, esta ofrenda se llamaba corbán, estaban haciendo lo mejor y lo más correcto. Según esta enseñanza, el corbán permitía a los hijos desentenderse con la conciencia tranquila del deber de mantener a los padres ancianos e inválidos gracias a la pequeña ofrenda hecha al templo. Los hijos entonces, haciendo esta ofrenda, creían erróneamente que ya habían cumplido con el cuarto mandamiento, incluso que lo habían cumplido de la mejor manera, y se desentendían de sus papás. Era como pagar un tributo que les permitía descuidar a los padres. En el fondo, se trataba de un vil y fraudulento engaño que estaba anulando la palabra de Dios, que dice claramente que tenemos que honrar a padre y madre. A estos religiosos no les interesaba tanto Dios, ni les servían siquiera, se estaban sirviendo de Dios. Ni siquiera les interesaba conservar la tradición, sino que les interesaba grandemente las jugosas ofrendas que sin duda llenaban no solo las arcas del templo, sino que también llenaban sus propios bolsillos. Pero eso sí, ahí andaban apuntando con el dedo, señalando y criticando a los pobres discípulos que se sentaban a comer sin lavarse las manos después de una jornada de evangelización. Con toda razón los reprendió Jesús.
Jesús es el único y auténtico intérprete de la ley. Por eso explica el justo sentido del cuarto mandamiento, desenmascarando el error del fanatismo judío. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. El cuarto mandamiento nos recuerda a todos los hijos e hijas de todos los tiempos las responsabilidades que tenemos con nuestros propios padres. Tanto como nos sea posible, los hijos debemos de prestar ayuda material, moral y espiritual a nuestros padres, sobre todo durante los años de la vejez y durante las épocas de enfermedad, soledad o angustia. Jesús nos recuerda a todos este deber de gratitud. Fue por medio de nuestros padres que Dios nos dio la vida. Aunque los papás no hayan sido buenos con nosotros y hasta nos hayan herido o hayan cometido errores o pecados, el deber de todos nosotros como cristianos es vigilar, aunque sea de lejos, de que a ellos no les falte lo necesario. Dios bendice grandemente a los hijos que son buenos con sus padres, aunque sus padres no hayan sido buenos con ellos. Hay mucha sanación en el corazón del ser humano que se niega a sí mismo y es capaz de hacer el bien aun con aquellos que no hayan sido buenos. Y si los padres han sido buenos, pues con mayor razón debemos de ser buenos y agradecidos con ellos. Es la ley de Dios que por amor debemos de asumir. Es fuerte el reproche que hace Jesús. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Así dice el Señor. Preguntémonos, ¿estaremos viviendo así nuestra fe? Es necesario que vivamos nuestra fe con coherencia, que nuestro cumplimiento de normas, preceptos o tradiciones no sea tan solo una práctica externa, sino que sea fruto de la relación íntima y personal que tenemos con Dios. Que el cumplimiento con la ley sea la manifestación externa de que todo nuestro ser ha sido llenado por el Espíritu Santo. Pensemos en este día y respondámonos con seriedad. ¿Qué es en verdad lo que me mueve a mí a cumplir las prácticas religiosas? ¿Qué me mueve? ¿La ley o el amor que siento por Dios y por mis hermanos? La respuesta es tuya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.